Saludos amigos televidentes, este es el último programa de la semana laboral. Hay muchas situaciones y cosas que comentar. Por ejemplo, dos agencias de orden público y de combate a la delincuencia, la Policía Nacional y la Dirección Nacional de Control de Drogas, representan cuerpos que enfrentan un enorme desafío. El segundo, integrado por diferentes operativos y oficiales de las diferentes ramas castrenses en estos momentos, tiene que enfrentar el serio y amenazante peligro del narcotráfico y en un país donde, una sociedad donde la seguridad, la percepción de inseguridad se ha elevado a niveles extremos y evidentemente hay situaciones de desborde de la delincuencia. La Policía Nacional es un cuerpo que está en el ojo del huracán en muchas direcciones. La reciente situación en que se vio un bloque de búsqueda de vehículos robados y que enfrentó a un sujeto que había sido rescatado por una especie de comando armado que se llevó dos fusiles. La situación que se generó cuando fue localizado por este bloque, que no es el bloque de búsqueda, sino un bloque de búsqueda de vehículos robados, fue detectado y pues esta gente andaban armados y la situación que se esperaba tuvo el desenlace trágico con la salvedad, perdón, de que alguien grabó una escena verdaderamente abracadabrante donde se ve a un agente ejecutando a este sujeto que había sido rescatado de de la, de una clínica donde fingió estar enfermo y cuando en su momento nosotros comentábamos que debería revisarse el protocolo, si es que existe, para transportar a presos que dicen que están enfermos o para el abordaje de enfermedades reales o ficticias de estos presos. Porque ahí está el caso de Quirinito y ahí está el caso de este señor que no se dijo cuáles eran sus reales malestares y al parecer en su plan de fuga, porque fingió una enfermedad, para que lo llevaran a un centro privado donde él fue rescatado. Pues bien, la historia de este sujeto es una historia donde cuando uno se entera de elementos sumergidos, hay muchísimas telas que cortar y telas que parece que no cogen tijeras, para usar un símil, una metáfora. Los familiares de este sujeto van a demandar, dicen ellos, a la policía. Y hoy cuanto se pone en la picota es la forma poco profesional, irresponsable y inadecuada con que la policía procedió asesinando a este hombre. Pero la historia que hay detrás de su fuga, donde se dice que hubo un pago de 10 millones o había envuelto un supuesto pago de 10 millones por su rescate y que a última hora hubo una serie de problemas. Las amenazas que este sujeto dice, porque él dice que se fugó de la cárcel porque lo iban a matar. ¿Por qué lo iban a matar? ¿Quiénes lo amenazaban? En realidad, en qué submundo se movía este sujeto? Esas cosas deberían ser ventiladas. Uno lamenta que este bloque de policía haya cometido ese delito, porque la Policía Nacional, al igual que la Dirección de Drogas, a quien algunos grupos están diciendo que le plantan drogas a jóvenes de los barrios, supuestamente, y donde se han registrado situaciones como la del mercado de Capotillo, donde perdieron la vida unos pobres vendedores de piña, sin que se ventile y se esclarezca la situación en que un operativo que envolvía una interdicción de este cuerpo de combate contra el narcotráfico fue abortada con
tiros y lanzamientos de botellas, cómo se produjo un tiroteo, quiénes dispararon, si solamente dispararon los agentes de la Dirección de Drogados, sobre ellos se disparó, pero además a quiénes se estaban buscando. Todas esas cosas ya deben ser ventiladas, porque aquí hay situaciones que hay que exponer con la transparencia debida para que se vea la dimensión de los problemas con los cuales estamos trabajando. Porque tanto la Policía Nacional como la Dirección Nacional de Control de Drogas deben operar bajo el esquema de aquel precepto romano de que la mujer del César no solamente debe ser honesta, también tiene que aparentarlo. La forma en que un cuerpo policial como el nuestro, que enfrenta grandes carencias, que enfrenta enormes desafíos, debemos repetirlo, que verdaderamente está pasando momentos de retos importantes, enfrentando a una delincuencia encrespada, pues la forma en que ellos están trabajando lo coloca en una situación inadecuada. Por ejemplo, ahí están los casos de una periodista y su marido, un médico, que fueron innecesariamente maltratados, orillados a una situación de amenazas a su vida por una patrulla policial que de manera imprudente, agresiva y atropellante les trató a ellos pese a haberse identificado adecuadamente. Ahí está un video de unas hermanas que iban al aeropuerto y que lógicamente, como es entendible, se negaron a detenerse en un lugar oscuro y después fueron maltratados por unos policías que procedieron con una proyección excesiva e innecesaria de fuerza. Esas cosas hablan mal del cuerpo y lo colocan en una fragilidad que hace que los delincuentes, aprovechando este destoramiento de la imagen de estos cuerpos, pues puedan imputarles situaciones inadecuadas y escudarse en ese tipo de situaciones. Ese es un tipo de cosas que debe mejorarse. Igual yo siempre he creído que cuando un puesto de chequeo te mandan a detener, la pregunta inicial de si usted es militar o policía es incorrecta. Usted es un ciudadano que anda en un vehículo y que ya sea por situaciones aleatorias o por otro tipo de situaciones ha sido mandado a detener por un cuerpo debidamente identificado con uniformes y otros elementos y se debe tratar las cosas con apegos a protocolos más generales y precisos. Si se busca algo, por ejemplo, si se busca indagar si la persona, el conductor del vehículo, ha ingerido bebidas alcohólicas, pues hacer el test, el examen adecuado, y si se supone que se buscan otros elementos, se está buscando una persona y hay alguien que da perfil sospechoso, pedirle su documento. Pero si la persona, caso de esta periodista y su marido, se identifican debidamente, pues ya no hay por qué atropellarlo, ni mostrar una agresividad innecesaria. Esa imagen de que la policía es la autoridad, muy propio de la dictadura trujillista, es una imagen inadecuada. La policía no es la autoridad, son servidores de la autoridad pública, son el brazo de la coerción organizada del Estado, pero una coerción organizada para proteger al ciudadano, no para atropellarle y abusar de él, para perseguir a los delincuentes. Pero si se logra identificar que unos ciudadanos están libres de toda sospecha y que andan con su documentación en regla y que no tienen perfil sospechoso de nada que lo haga imputable, pues entonces debe procederse con la cortesía y las actitudes de respeto que el ciudadano que se apega a las leyes y a los procedimientos debidos merece.
la policía debe tomar estas cosas como una reflexión necesaria en estos momentos en que el problema de, insisto, de percepción de inseguridad está notablemente acentuada, porque ellos tienen, tanto la policía como la Dirección Nacional de Control de Drogas, tienen las más altas responsabilidades en esta lucha. Y, insisto, deben apegarse al esquema de que no solamente deben ser honestos, respetuosos y comedidos, también tienen que aparentarlo, también deben proyectar esa imagen de respeto. Ante una persona, un delincuente ensoberbecido que se niega a detenerse, que saca un arma de fuego, pues evidentemente se debe hacer uso de la fuerza. O cuando una persona da a percibir sospechoso y está en una actitud inadecuada, la proyección de energía y de fuerza de las patrullas policiales o de la dirección de drogas es la necesaria y correcta. Cuando no es así, significa un desborde que no es necesario y que lo que crea es enormes problemas. Ese tipo de situaciones nosotros debemos corregirlas. Ayer hablaba yo de la crisis institucional y esa crisis institucional de un papel excesivo de las personalidades, un papel de protagonismo excesivo en algunas personalidades, afecta mucho el desarrollo y consolidación de las sociedades y las instituciones. Y me refiero a que la Federación Nacional de Peloteros Profesionales, una organización que, dada la imagen que nosotros estamos pretendiendo cultivar de que somos una gran fábrica de peloteros de grandes ligas, esa organización pues estaría llamada a operar con ciertos niveles de institucionalidad, de formalidad, de respeto, de compromiso y de muchas otras cosas. Pues bien, los peloteros profesionales dicen no sentirse muy contentos con la directiva actual, que ha tenido un prolongado continuismo sin que tenga el desempeño que de ellos se espera. El presidente de esa federación, que fue un atleta y un pelotero que ganó enormes lauros y merecimientos en los grandes merecimientos en el desempeño de su disciplina, el béisbol profesional, inicialmente respondió de una manera reprochable y reprensible, diciendo que le iba a lanzar el vehículo a unas personas que le criticaron. Obviamente él se excusó después y pidió las debidas excusas, pero las palabras pronunciadas evidenciaron que en algún momento, ¿qué fue lo malo? Que él dijera y profiriera estas amenazas que quizás fueron emotivas, o fue falso el pedido de excusa. Como sea, lo primero quedó muy feo y evidenciaron un carácter negativo y una falta de tolerancia. Y esa falta de tolerancia, que es la tolerancia es un elemento necesario, porque cuando se refiere, usted desempeña un papel importante, una posición importante, debe saber que está sujeto a la crítica. Y si le hacen unas críticas, por algo será. Entonces usted lo que debe demostrar es la disposición de asimilar esa crítica, convocar un diálogo entre la gente que usted dice representar y enmendar entuertos. Pues bien, lo que los otros peloteros plantearon fue la renuncia de la actual directiva, o se produciría un boicot al actual campeonato de béisbol profesional dominicano. Se decidió que se iban a convocar nuevas elecciones y el señor Soto, presidente de la federación, renunció. Hoy son las elecciones, pero la Federación Nacional de Peloteros Profesionales hace Jorge Ver, otro pelotero
que en el pasado obtuvo grandes lauros, ha asumido la presidencia y ha dicho que las elecciones no son válidas, pero esas elecciones que ya están convocadas, teniendo a la Lidón como respaldo a la misma, a grupos de peloteros profesionales, a personas independientes, a federados de otros espacios, dice el Chilote Llena que esas elecciones están en curso. Este desencuentro, estas actitudes, evidencian una de nuestras proverbiales actitud de rechazo al diálogo y una intolerancia que está en la estructura social dominicana. Hay alguna gente, algunos idealistas que tienen una visión sentimentalizada de la sociedad dominicana, de que nosotros somos pacíficos, buenos, que nunca hemos sido violentos y que la violencia es algo que nos viene de fuera y que hemos sido violentados. Es una idea falsa. Nosotros tenemos siglos de intolerancia, de violencia, y esa intolerancia está en la estructura social dominicana y en las actitudes de cada uno de nosotros. Alguien dijo que en el alma colectiva del dominicano cabalga activos y a galope tendido un Trujillito. Y mucho de cierto tiene. Hemos de recordar que a principios del siglo XX, cuando el país era un caos y había una revuelta y un alzamiento todos los días, un senador norteamericano llegó a calificar a la República Dominicana como una masa de crímenes y delitos. Y los grandes pensadores dominicanos que han sido llamados incorrectamente como pesimistas, trataron de evaluar por qué se produce esa actitud de intolerancia, de violencia, qué característica de la vida nuestra. José Ramón López en un momento lo atribuyó, en un momento en que era partidario de un enfoque sociológico, de la sociología apenas iniciaba como ciencia, y había una corriente muy importante en Europa llamada el darwinismo social, que atribuía la causa de los males a elementos básicamente biológicos. Y José Ramón López sostuvo que todas nuestras deficiencias se debían a un problema de alimentación, de mala culinaria, de deficiencia en el menú alimenticio promedio de los dominicanos. Y escribió un ensayo paradigmático donde hay muchos elementos valiosos para entender la dominicanidad, llamado La alimentación y la raza. Obviamente después produjo otro ensayo también de gran valor llamado La paz en la República Dominicana, donde analiza todo ese comportamiento violento de los dominicanos, que es un comportamiento que está en la médula del colectivo social nuestro, una tendencia a la intolerancia, a la intemperancia, a querer imponer los propios criterios. Fíjense ustedes cómo estos grupos choferiles, estas corporaciones choferiles, que por medio de la intimidación, paros agresivos, violentos, han impuesto sus reales, tienen operadores, choferes, que no respetan nada, se paran en el medio de la calle, donde ellos quieren, embisten contra cualquiera, y tienen toda una serie de inconductas que son ya parte de una cultura desviada que se ha acentuado notablemente en la vida criolla. Pues esas cosas se manifiestan en situaciones como esta, afectando a una organización de peloteros profesionales que, insisto, debería ser mejor vigilada, porque en la imagen que estamos cultivando de que somos un país que produce grandes beisbolistas, que una organización de peloteros profesionales no pueda exhibir los estándares de funcionamiento adecuados, ya eso de por sí habla muy mal de nosotros. Y es algo a lo cual debemos ponerle reparo, porque es una situación altamente negativa.
Ya las fiestas navideñas están concluyendo. El domingo tendremos el Día de Reyes, que es un día para los pequeños. Yo siempre he dicho que los cibaeños, especialmente los santiagueros, hacemos mejor las cosas. No sé si es por un etnocentrismo, una tendencia a uno a ver las cosas de una mejor. Pero en Santiago y en gran parte del Cibao, los juguetes a los niños se les da el 24 de diciembre, el niño Jesús, y los muchachos pueden pasarse varios días jugando. Pues bien, el domingo recibirán los juguetes de Reyes los niños, pero ya el lunes tendrán que ir a la escuela, se inician las labores escolares, que a propósito el Ministerio de Educación está realizando una campaña sumamente interesante para que los niños retornen temprano a la escuela. Existe una proverbial tendencia a que los primeros días los muchachos no vayan a la escuela. Yo siempre cuando mis hijos estaban pequeños combatí eso y decía que desde el primer día tenían que ir a la escuela porque es parte de una rutina institucional que debe respetarse, que merece enorme respeto porque son de una de esas pequeñas cosas que establecen grandes y notables diferencias. Ojalá esta campaña del Ministerio de Educación eh, tenga acogida y se retorne temprano a la escuela. La educación dominicana está recibiendo un gran apoyo material con tandas extendidas, con regalos de uniforme a los muchachos de la escuela pública, libros, hasta computadoras y todas esas cosas. Sin embargo, todavía falta el gran y necesaria reforma. Yo creo que no hay revolución educativa. Se ha revolucionado las formas, que es importante y necesario, pero lo fundamental, que es el currículo, eso no se ha tocado y eso ameritaría ser pensado. Fíjense ustedes que los rating mundiales, perdón, en materias como matemática y lectoescritura, nosotros tenemos un pésimo desempeño. Los muchachos que están llegando a las universidades con el título de bachiller tienen un bajísimo nivel y lo que es más, la mayor de las deficiencias, no saben pensar, tienen unas muy pobres capacidades para las inferencias analíticas. Y esto se debe a que el currículum fue notablemente cambiado, se le metieron muchísimas cosas formales innecesarias como de que a turismo, administración, cosas que carecen de sentido, y se retiraron materias que enseñaban al muchacho a pensar. Yo he insistido mucho en una materia que estaba pautado desde que tú sabías leer, desde el segundo curso, la lectura comprensiva, que era una materia que además de culturizarte porque obligaba a que se leyera y se leía un libro o dos o tres en un año, enseñaba a los jóvenes a pensar, a interpretar situaciones, no solamente situaciones que derivaban de los textos y los textos en sí, sino la forma en que se ejercitaba la razón analítica. Estas materias extrañamente fueron retiradas y puesta una serie de cosas que yo siempre he creído que cumplen unas magras funciones. El caso de las matemáticas necesita reflexiones aparte, así como ese necesario nivel de la elevación de la cultura. Hay muchachos que llegan a la universidad, al bachillerato sin haberse leído un libro. Había libros que eran de lectura obligatoria en el bachillerato y hay estudiantes de las universidades que también tienen un
un pobre aporte a la vida pública. Las universidades están hechas para aportar al desarrollo de la vida pública. Las universidades dominicanas, ninguna, hace aporte importante a la vida pública. Un poco la excepción debe reconocerse de Madre Maestra, INTEC y UNIBE, que han estado exhibiendo una disposición que yo creo que debe ser más profunda, profundizada con mayor nivel, pero es interesante. Tanto las tres en materia de medicina y tecnología han exhibido un comportamiento importante, pero aquellos tiempos en que se analizaba la economía y la vida social de la República Dominicana pasaron a la historia, y es necesario que las universidades retomen esos senderos y se apoye procesos de investigación científica. La investigación es uno de los vectores no solamente peor atendido, ampliamente marginado. Bien, amigos televidentes, vamos a la primera pausa comercial y nos vemos en breve. Me encantó la experiencia. Hasta yo, que hago todo digital, quedé impresionado con las mesas interactivas, los cajeros automáticos touch y hasta vi una charla de tendencias tecnológicas en un video wall súper moderno. Yo que no tengo tiempo nunca para resolver. Me reuní con un oficial y un especialista que me llevaron a un salón privado con pantallas táctiles y me asesoraron para lograr mi meta. Esta es mi primera visita de muchas. Ven a vivir la experiencia de la banca del futuro. Centro Digital Popular, Downtown Center, tercer nivel. Popular, a tu lado siempre. Impresionante. Yo siempre hacía todo en la sucursal tradicional y en esta aprendí que puedo hacer muchas cosas desde mi casa. Incluso me invitaron a una charla de finanzas con propósito para aprender a manejarme financieramente. Soy un duro ya. Solo usaba Telebanco para consultas, pero hoy aprendí a pagarlo todo usando el app y te pago. En una mesa con diferentes celulares, tabletas. ¡Una maravilla! Ven a vivir la experiencia de la banca del futuro. Centro Digital Popular, Downtown Center, tercer nivel. Popular, a tu lado siempre. Gánate 77,000 pesos esta semana, además de un premio final de 1 millón. Participas por cada 2,000 pesos de consumo semanal acumulado con tus tarjetas Banreservas o Credimás. Banreservas, el banco de los dominicanos. ¿En qué gastamos los dominicanos? La quinta encuesta nacional de gastos e ingresos de los hogares que elabora el Banco Central de la República Dominicana nos revela qué productos compramos, dónde y cuánto gastamos dependiendo del lugar en que vivimos, de los ingresos y nuestra edad. Esta encuesta es muy importante, ya que con esta información podemos actualizar el costo de la canasta familiar dominicana, que permite establecer nuestras condiciones reales de vida. Durante el 2018, los encuestadores del Banco Central, debidamente identificados y cuya identidad podrás verificar entrando en la página web del Banco Central, estarán visitando distintos hogares a lo largo de todo el país. Si tu casa resulta seleccionada para esta encuesta, nuestro personal estará recolectando la información necesaria. Es fundamental que participes respondiendo de la forma más completa y honesta posible, para mejorar tu calidad de vida y alcanzar un mejor futuro. Contamos con tu apoyo. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento, con la participación de la Oficina Nacional de Estadística, ONE. Este domingo 9, la Arena del Cibao recibe a Leonel Fernández para presentar 1.500.000 formularios que ya apoyan su candidatura. Este domingo a las 10 de la mañana, los santiagueros dicen sí a su líder. El 9, estoy con Leonel porque no hay marcha atrás. ¡Epal 20 que vamos! Leonel 2020, 1,5 millones. Y contando. ¿Qué
harías si te ganas $1.000.000 de pesos? $1.000.000 de pesos. Banreservas premia tus ahorros todas las semanas y te hace millonario. Por cada 500 pesos o su equivalente en dólares que incrementes en el balance promedio de tu cuenta de ahorros Banreservas, generas un boleto electrónico para ganar premios de 100.000 pesos semanales y un premio final de $1.000.000 de pesos. Banreservas, el banco de los dominicanos. Si bien agradezco estas 2 millones de firmas de respaldo a una eventual candidatura, la cedo al Partido de la Liberación Dominicana. ¿Saben ustedes por qué hice eso? Porque en el año 2012 la Constitución de la República me prohibía un nuevo periodo presidencial y por tanto yo no estaba en disposición de modificar la Constitución de la República para beneficiarme en lo personal de un próximo mandato presidencial. Pero esta vez yo no tengo impedimento constitucional. Esta vez tengo la libertad de poder aceptar ese respaldo que se me brinda. Y por tanto, proclamo aquí que para el 2020 no hay marcha atrás. Lo dije y lo repito, no hay marcha atrás. Bajo cualquier circunstancia, es para adelante que vamos. El Banco Agrícola respalda a los productores con créditos suficientes y oportunos a bajas tasas y cómodos plazos para mejorar su rentabilidad y elevar la productividad, asegurar el abasto de alimentos e impulsar las agroexportaciones. Orientados por el presidente Danilo Medina, apoyamos la tecnificación, comercialización, la pequeña y mediana empresa campesina en todo lo que agregue valor a la agropecuaria. Ahorros, certificados financieros, registros de alquileres son parte de los servicios que ofrecemos para garantizar al país la seguridad alimentaria. Bagrícola, más que un banco, un aliado. Bueno, general, aquí tenemos en general con la sección Epopeyas y Próceres, que por lo que me dice, trae usted, a propósito general, ya yo di la bienvenida al año, primer programa que hacemos en el año, en vivo, y también debo decirle en el área a usted que deseamos que el año traiga cosas buenas. No, eso es lo que esperamos, tenemos una gran esperanza, sí. Que habrán cosas malas también, porque unas y otras. Esa es la vida, lo malo, lo bueno, lo dulce, lo amargo, y eso es lo que se llama el equilibrio hasta del poder. Así es. Sí. Y nosotros también deseamos a usted, a su familia y a nuestros amigos televidentes y al pueblo dominicano un año muy feliz y que sea próspero. Eso es lo que deseamos. Pues las epopeyas y próceres de hoy tenemos una de esas epopeyas que las hojaracas del tiempo y de la desatención mediática parece que colocan en el olvido, pero que deben ser referidas. Sí, ¿cierto? Se trata que un día como mañana, específicamente 4 de enero, que cayó lunes. Cayó lunes. Aunque el periódico El Caribe, en ese entonces, y el Listín Diario, periódico de la época, lo anuncian el martes 5, que cayó 5. Sucede algo que fue lo que se llama el levantamiento militar de Radio Patrulla. Un día como mañana. Sí, señor. Y es el preludio, increíblemente. General, escúcheme, un levantamiento militar de Radio Patrulla. O policial, vamos a decir. Policial, sí. Sí, sí, pero policial. eso trae un conjunto de medidas gubernamentales del jefe del Estado, que en ese entonces era de un gobierno de facto, o sea, de hecho, no de derecho, por un hombre muy capaz, el doctor Donald Cabral. Que después yo tuve lo que sucede es evidencia de cómo la institución política del país estaba en crisis. Muy en crisis, pero entonces nótese también la gran influencia casi hasta descarada que tenía la embajada norteamericana, pero de una manera
burda. Si lo dice el embajador sí, porque, John Barton Martin en sus memorias. Precisamente, John Barton Martin en ese momento, ya no eres el embajador aquí. Que pusieron especial atención a una reforma policial. Ellos entendían que era vital. No, la hicieron en 1962. La policía fue, con la muerte del generalísimo, la institución que tuvo más cambios trascendentales y más recursos. Y una de las unidades que es producto de esa reforma son esa unidad de cascos blancos. Correcto, una fuerza de contramotín y disturbios civiles, y fue llevado de 1.500 hombres, y eso es bueno que lo sepa el pueblo dominicano, la policía el día 30 de mayo, a las 9 de la noche, cuando matan al jefe. Que se da el magnicidio del generalísimo Trujillo, su fuerza actualizada eran de 825 hombres a nivel nacional. Y su fuerza autorizada en presupuesto era de 1.500 hombres contando el jefe de la policía. O sea, con 825 hombres que tenían el orden público, la seguridad ciudadana, la seguridad vial en ese momento. Y ya para diciembre, el 31 de diciembre de 1962, la policía cierra con 10.200 hombres y con una fuerza autorizada en presupuesto de 12.000 hombres. Y tenía actualizada 10.000 hombres. Que lo sepan, y los que busquen también, los que quieran hacerlo en el orden económico lo pueden hacer. O sea que la ponen del tamaño del ejército, y le quitan al ejército 3 plazas de generales. Fueron suspendidas 3. De las 3 fueron suspendidas 2, y una la pasan a la policía, y de ahí que el general Belisario Peguero pasa a ser el primer oficial general de la Policía Nacional en el mes de marzo del 62, porque la policía no tenía plazas para generales. Era una unidad muy pequeña. Sí, era un coronel siempre. Un coronel. Y generalmente del ejército. Con la excepción, el primer jefe de la policía que viene orgánico, que ingresa a la policía en su fundación en el año 36, pero él ingresó en el 37, después fue jefe de la policía 2 veces, que fue Ramón Soto Chavarría. No tenía secreto. Sí, señor, específicamente de la Policía Nacional, o sea, orgánico, sin venir de otra institución, porque la policía, aunque era un cuerpo que perteneció a Guerra y Marina, cuando se crea mediante la ley 1022, después va a parar a Interior y Cultos, y de ahí que se llama Interior y Policía en el 47. Después la policía en el 55 la llevan otra vez a Guerra y Marina, lo que era Fuerzas Armadas, y en ese año se le pone Fuerzas Armadas. Y entonces en el 57 el gobierno dominicano establece lo que se llama la Secretaría de Seguridad Nacional, y la policía va a Seguridad Nacional, que por cierto ahí tuvo Espaillat, que es mejor conocido como la Gillette. Y de ahí es que crean el SIN. El único graduado de West Point. El primero graduado de West Point. El primero. Porque después ya han habido más. Bueno, en ese momento era el único. Y el primero que se graduó de verdad. Que no era ingeniero militar. Después, pero no voy a hablar de la historia de la policía, sino el incidente que pasa, que mañana es el preludio, yo digo, de la guerra de abril del 65. Y es un traslado. Porque es una crisis de autoridad que se realiza. Sí, pero entonces Don Henry Cabral, con el apoyo de la embajada norteamericana, hace lo que Juan Bosch no tenía la autoridad para hacerlo, y fue elegido con el 60%, que fue cambiar el alto mando de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional en un solo decreto, producto de esa crisis. Y se nombra el secretario de Estado de las Fuerzas Armadas. O sea, el mismo... Siendo un gobierno de facto. De facto. También asume una posición de facto. Que no se usaba aquí un secretario de la Fuerza Armada Civil de los tiempos del generalísimo, que de los 8 que tuvo, 4 eran civiles, que eso es bueno decir. Sí, cierto. Porque el gobierno de Trujillo podía tener, pero era de corte civil en cuanto a la administración pública. O sea que un día como mañana, lunes 4 de enero de 1965, en un corrillo, en una capital pequeña, comienza a decir, hay un levantamiento, hay un golpe de Estado, hay una guerra. Y es que le ha llegado el traslado al coronel Camaño de Ño. ¿Que era el jefe de la unidad de casco blanco? No, no el coronel Camaño ya había dejado los cascos blancos, que ingresen el 1 de agosto de 1962 como fundador, y lo destituyen ya para 1964. A finales ya él va a
mandar el departamento de radio patrulla. ¿Qué era radio patrulla? El departamento de policía que era jefe de la policía de la capital. Y tenía ahí lo que se llama la radio, la comunicación, y se integran 25 carros, que era mucho, patrulleros, que vienen dentro del plan de modernización de la policía, con el AID, Agencia Interamericana de Desarrollo, y le dan los carros grandes Plymouth, que la gente comenzó a decirle carro pangola. Sí, que estaba en un área, entonces lo que era un área suburbana. Perfecto. Sí. Frente a la Cancillería, que me gustaría, ahí salió el coronel Camaño, en la primera fotografía, el control master, por favor, hoy está el hospital de la Policía Nacional. Sí. O sea que ha habido muchas cosas. Lo primero que se hizo ahí, que se acuerde, la Cervecería Nacional en los años 30. Y el generalísimo se había mudado al frente, en lo que era la Cancillería, y el olor a la cebada le molestaba, él era dueño de eso, y se muda entonces al 4,5, donde está hoy, 4,5 de la carretera Sánchez. Así es. Después pasó a ser un cuartel de la Infantería de Marina. Incluso siempre se ha dicho que ahí es que matan a José Mesón, porque había sido infante de Marina, el que viene en el 59, la famosa fotografía. Y hoy, después pasó a ser un campamento de la policía integrado entre las comunicaciones, la tropa, la seguridad de la capital, la seguridad de las oficinas. Era un comando con 2,000 hombres aproximadamente. Y el coronel, joven coronel, de 32 años de edad, era el coronel Camaño. Entonces el coronel Camaño fue trasladado para La Vega. Yo tengo la orden general por el jefe de la Policía Nacional. Hay cosas banales, no puedo decir cuáles son los motivos, lo sacaron de aquí. Él entendió que eso era degradarlo. Y cuando le llegó el traslado, dijo, llamó al jefe de la policía que no iba para La Vega, que no iba, que no había hecho nada ni nada y que no entregaba ese comando. Entonces, una insubordinación en todas reglas. Entonces el jefe de la policía, el general Belisario Peguero, que me gustaría que salga ahí en pantalla, mírenlo ahí, ordena que va a La Vega, lo que hace es que lo manda a buscar arrestado con un coronel más joven y el coronel que está vivo y llegó a jefe de la policía, pero por delicadeza no voy a decir. Mencionar su nombre. Entonces el coronel Camaño lo que hace es que lo macanea, como decimos, lo insulta, le dice que venga a buscarlo y ahí crea una crisis enorme. Entonces el jefe de la policía tenía un ayudante y comandante del cuartel general, que era el entonces coronel Morillo López, que trata de pactar, mire, eso es con disgusto de Francia. Porque ahí está ese es el entonces coronel Morillo López, así lucía para el año de 1965. Que está tratando que parecer, como dice usted, estaba interesado en tener un puente de entendimiento entre las partes. Entonces el general Belisario que dice, no, tú eres de los traidores que estás conspirando para que a mí me quiten. Y lo que hace es que manda a Morillo López preso para la fortaleza Osama. Francis detiene a Morillo López. No, el jefe de la policía. Cuando policía. Llevan al general Morillo López arrestado a la fortaleza Osama, y eso me parece un cuento, lo que hace es que dice, mira, yo necesito ir al baño en lo que está pasando por el Palacio de la Presidencia, entre el otro coronel y Morillo, y yo no voy para Fortaleza preso, y lo que hace es que se le entra al despacho al secretario de las Fuerzas Armadas y al mismo presidente. Sí, a don Henrique Cabral. A don Henrique Cabral, por favor, me gustaría otra imagen. Oye, pero parece... Ese era el presidente, así lucía don Henrique Cabral. Y don Henrique manda a buscar al secretario, que era el general Viñas Román, que creo que está también ahí en la fotografía, por favor. Déjame que cuando se cuentan esas cosas, es evidente que las instituciones no funcionaban, sino que No, una cosa terrible. Sí, eran los personalismos. La descomposición social que estaba pasando. Sí. Entonces el general Viñas Román manda a buscar al general Belisario y se da cuenta entonces que el alto mando de las Fuerzas Armadas dice, no, pero no es el coronel Camaño que tiene que irse de la policía, ni es el coronel Morillo. ¿Quién tiene que irse el general Belisario? ¿O se va a armar aquí la de Troya? Ya he llegado a ese punto, la crisis de autoridad está en su elemento más alto. Entonces de ahí, por favor, la otra fotografía. Vamos a hacer una cosa, general. Vamos a ir a la pausa final porque es sumamente interesante. Parece una novela, parece algo que usted... Yo conozco un par de amigos, de televidentes, amigos nuestros, que nos dicen que aprecian mucho esta sección, que en este momento deben estar gozando. Pues vamos a gozarlo entonces, con cosas que ahora se ven bonitas, pero en el momento, mire. Sí. Vamos a ir a la pausa final y regresamos en breve. Sí, el control master que tenga en Q ahí la fotografía que va después del general Viñas.
Gánate 77,000 pesos esta semana, además de un premio final de 1 millón. Participas por cada 2,000 pesos de consumo semanal acumulado con tus tarjetas Banreservas o Credimás. Banreservas, el banco de los dominicanos. Sabor a casa y a mis recuerdos, a tradiciones y colores de mi pueblo, el mismo aroma de todo el tiempo, el sabor que inspira y a mí me enamora. El sabor de mi pueblo es el que siempre llevo dentro junto a todos mis recuerdos, porque la buena amistad sabe a café. El aroma que inspira, el sabor de todo un pueblo que despierta con aroma, que inspira y enamora. El sabor de todo un pueblo que despierta con aroma, que inspira y enamora como el mejor café. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Tu café de siempre. El campo vuelve a resplandecer y contribuye a garantizar la seguridad alimentaria del pueblo dominicano. Con la capitalización del Banco Agrícola hemos logrado impulsar la producción agrícola nacional, facilitando préstamos con tasas de intereses de hasta un 8% para el sector agrícola y un 6% para los ganaderos. Esto sumado a 55.249 pólizas de seguro agropecuario para que los agricultores estén protegidos frente a los riesgos climáticos. Gobierno de la República Dominicana. Aquí hay futuro. ¿Cuál es tu historia? Yo soy hijo de la agricultura y siento amor por sembrar una mata. Han pasado la vida sembrando habichuelas y para sembrar habichuelas hay que pelar las lomas. Todas esas montañas, toda esa loma por ahí, la gente la chapeaba, pero ahora están motivados a que si se le apoya, en vez de sembrar habichuela, van a sembrar aguacate y van a sembrar café. Se ha comenzado con un plan piloto, un proyecto de reforestación que llegue a todos. Va a ser el cambio, va a ser la transformación, va a ser la esperanza y la vida de nosotros. En Elías Piña, San Juan y Asua ya están en marcha los proyectos de reforestación del gobierno. En esas provincias se destinarán cerca de 2.500 millones de pesos para recuperar más de 200.000 tareas con árboles frutales y café. Juntos hacemos historia. Gobierno de la República Dominicana, con la gente y para la gente. Bueno, general, es un hecho interesantísimo que la memoria histórica debe resaltar, porque son de esas cosas que marcan pauta que deben estudiarse para evitar que otra vez. Claro que sí, lo que pasa es que también la descomposición, bueno, entonces el coronel Morillo se va donde el presidente manda a buscar al secretario, manda a buscar a Belisario, entonces el alto mando, es decir, el jefe del ejército, que en ese entonces lo era el general Salvador Augusto Montaguerrero, muy amigo de Belisario, el general Wessing, que es una persona de bastante influencia, entonces yo lo que tiene que irse Belisario. Ahí está el general Wessing. Aquí estamos el general Wessing, que está apoyando por debajo la insubordinación en sí, dice no, que tiene que irse Belisario, yo estoy dispuesto a mandarle unos tanques. Dirigía el CEF en ese momento. Él era general de la Fuerza Aérea, Dominicana, pero director del Centro de Enseñanza de las Fuerzas Armadas, que la Academia Militar dependía de él, y el batallón blindado, los tanques, era una dependencia del Centro de Enseñanza. O sea, tenía un gran poder de fuego. Muy poder de fuego, además él era un líder, un gran liderazgo. Entonces el general Wessing está apoyando a los dos coroneles de que no se le cancele. Y ahí entran en negociación y lo que determinan, mandar al coronel Camaño como cónsul a Kingston y mandar a Morillo cónsul en Puerto Rico. Y ellos dicen que no aceptan, que ellos mejor se van y que no se van, que el que tiene que irse Belisario. Entonces aquí vemos al general Wessing, ya después del general Wessing, ya el general Viña está reunido, el alto mando pide. Y me gustaría, por favor, las demás imágenes para que el pueblo dominicano conozca el alto mando. Ahí vemos al general Viña, que era el secretario. Sí. Eso es el 4 de enero y hay esa crisis y Radio Patrulla está apertrechado y Morillo López está en la Secretaría de las Fuerzas Armadas
para que el general Belisario Peguero no lo pueda tocar. Ya. Entonces lo mandan a la Refugiado guardia. en las Fuerzas Armadas. Ah, sí, señor. Por favor, las demás imágenes, Control Master. Después del general Wessing, porque televisión es imagen, amigos televidentes, y son fotografías de bastante importancia. Sí, que ilustran todo el proceso histórico que estamos relatando. Ante la crisis, ese era el jefe, es el que, no, es en orden, hermano, porque si no perdemos el... Ante esa situación, pues, como le dije, el Morillo López está refugiado, y entonces se determina lo siguiente. El doctor Donald Cabral toma la siguiente medida, pero la toma porque Rivera Caminero, que era jefe de la Marina, determina, pero en ese entonces, mientras se está negociando, el jefe de la Marina es el general Ri Santamaría, muy amigo de Camaño. Y entonces se brinda para que lo lleven preso a la Marina de Guerra, en lo que se resuelve, porque dice que no se va fuera del país. Camaño había sido marino. Ese es el jefe de la Marina que se brinda para que Camaño, ese era el general Rick Santamaría. Sí. Camaño había sido marino, había estado en la Sí, Marina. allá que él empieza en el 49. Sí. Siga por favor con las imágenes, Control Master, porque es muy interesante esto, pero hay que llevarlo en orden. Bueno, entonces ya he llevado Camaño a la Marina. A la Marina de Guerra, preso, él y Morillo, a una fragata, la fragata ya no existe, está chatarreada, la fragata General Gregorio Luperón, que después tuvo bastante participación. Y entonces Donald Cabral determina el día 15 de febrero, después del 4 de enero en negociaciones, claro, con el apoyo de Taples Bennett, y tira lo siguiente. El primer decreto, la policía la pasa a la Secretaría de las Fuerzas Armadas. Se nombra el secretario de las Fuerzas Armadas. A Viña Román lo envía a la Junta Interamericana de Defensa. Ahí vemos a Donald Rí, como lucía para ese entonces. Quita al jefe del ejército, quita al jefe de la Marina, quita al jefe de la Fuerza Aérea. O sea, unos cambios radicales. Quita al jefe de la policía, y Belisario Peguero lo pasa entonces a retiro, pero con el uso del uniforme y 14 hombres, incluyendo 4 oficiales a su servicio. Pero lo nombra subsecretario de Estado de las Fuerzas Armadas, versión Policía Nacional. Caramba, como que era de un poder. Pero el malestar sigue, y cuando usted se pone a ver, estas son las personalidades que son actores principales en la guerra del sábado 24 de abril del 65. Bueno, porque parece... es que Morillo López pasa a ser inspector general del CEPA, el segundo hombre, y Camaño pasa a ser coronel de la Fuerza Aérea Dominicana de la rama de infantería. Porque, por lo que usted detalla, en ese momento se genera el caldo de cultivo para que esos hombres pasen a ser actores principales del drama político desde ese momento hasta el año 65. Sí, o sea, lo que pasó ya era un proceso en curso. Exacto. Me gustaría las imágenes, por favor. Bueno, lo primero, usted le pasó a Donald Rí, vamos a poner después del general Wessing, por favor. Luego del general Wessing, bueno, parece que se le trapapeló la imagen al Control Master. Pero bueno, general, vamos a explicar cómo se genera, cómo esos grupos se recomponen y configuran. Bueno, a ahí partir entonces, de ese día. Donald Rí Cabral, había un grupo que se llama de San Cristóbal. Sí, el grupo de San Que Cristóbal. al quitar a Montaguerrero, que era jefe del ejército, y pasar Rivera Cuesta, entonces pierde fuerza, y el coronel Nivar Seija, en el mismo decreto, es pasado a retiro, quien había tenido problemas porque había tenido un altercado con un miembro del triunvirato. Entonces se negocia en ese momento también de que el general Nivar Seija debe salir fuera del país, debe pasar a retiro, pero tiene Tapia Espinal que renunciar también. Esa es la recomposición que trae este levantamiento del día 4 de enero de 1965. Que, según usted lo detalla, visto desde el punto de vista político... Si las imágenes salieran, me agradaría que salgan como salgan. Sí. Desde el punto de vista sociopolítico, representó una situación que generó una recomposición de fuerzas políticos militares en la vida del país. Bueno, mire, en ese cambio es que Rivera Caminero pasa a ser jefe de la Marina.
que de los Santos Céspedes, don Pimpo pasa a ser jefe de la Fuerza Aérea, que el hombre que ordena el ametrallamiento en el Palacio y que para las negociaciones el 25, el domingo 25. Nótese que Rivera pasa a ser el hombre de confianza del gobierno de Inver, mírelo ahí. Ese pasa a ser secretario de las Fuerzas Armadas, que sustituye a Riz Santamaría. Por favor, vaya dándole a las imágenes. Ese Riz Santamaría entonces lo sustituye Rivera, el que estuvo. Ya Riz Santamaría no tiene mando para la guerra porque lo que es subsecretario no tiene tropa bajo su mando. Y don Henry Cabral, aunque lo hace subsecretario el 15 de febrero, el 18 quedan abolidas mediante decreto todas las subsecretarías. O sea que de ahí es que Riz queda sin comando, queda Montaguerrero sin comando, queda Belisario sin comando y queda también la figura de Atila Luna, que ya lo habían quitado por Cruzado Piña, por Carbucio. Por favor, más imágenes. Pero es muy interesante todo este proceso. Es que no están repitiendo las mismas. Por favor, no sé si lamentamos mucho de que no se practicó porque son personas ya del pasado. Ese es el jefe de la policía que sustituye a Belisario, que es parte de la recomposición del 18 de febrero del 65, cuando Belisario es nombrado subsecretario. Es el general Germán Despradel Brache, que era hermano del general Despradel Brache de Valentín, que era comandante de los Cacos Blancos, que tiene que tirarse al nado cuando le asaltan los Cacos Blancos el día 30 de abril de 1965. Ese es don Germán Despradel. Ese era el jefe de la Fuerza Aérea que quitan por la crisis del 65, no sé, el 18 de febrero del 65, entonces pasa a ser sustituido por el comandante Pimpo de los Santos Céspedes. Ese era el jefe de la Fuerza Aérea que entra en el nuevo orden y por eso en el 65 es que le toca comandar la Fuerza Aérea. Ese Rivera Cuesta, que sustituye a Montaguerrero, y aunque era de San Cristóbal, no pertenecía al grupo de San Cristóbal, que eran los que apoyaban a la avenida de Balaguer. Y es el jefe del ejército que agarran preso en el 1965 y ahí inicia la guerra. Ese Montaguerrero, ahí lo vemos, que entonces fue sustituido por la crisis de Belisario porque apoyaba bastante a Belisario. Morillo López, que es parte que pasa al CEFA y es el segundo hombre. Después pasa a ser jefe de la Policía Nacional en las negociaciones para hacer la paz. Entonces, coronel del CEFA, Morillo López. Amigo de Camaño, Morillo López. Ninguna de las dos partes lo gestan y de ahí Morillo pasa a ser jefe de la policía. Se hace potable. Ya hay la guerra de abril. Esos son los actores. Ahí que viene Morillo con los tanques. Le sugiere a Wessing que baje. El mismo Wessing dice que estratégicamente no es bueno el exponerse. Y ya lo demás, pues, coronel Camaño pasa a ser entonces, a partir del 4 de mayo, el coronel insubordinado pasa a ser el presidente de la República del bando constitucionalista. General, muchas gracias. Ha sido una excelente exposición. Supongo que los amigos que gustan de esta sección pues se han disfrutado mucho. Y de verdad ha tocado usted una efeméride, que como dije al principio, son de esas efemérides que quedan sepultadas bajo hojarasca. No sé, quizá usted estaba muy muchacho, no acordó de eso, pero ese es el preludio de la guerra de abril. Y es un suceso. Todos fueron actores principales. Un suceso interesante que debe ser estudiado. A ustedes, amigos televidentes, pueden ver de nuevo y escuchar esta exposición al filo de la medianoche y nos encontramos mañana de nuevo con Sondeo, un programa de peso para un público que piensa.